Latinoamérica, tejiendo la heterogeneidad literaria. Fuente principal, Antonio Cornejo Polar. Presentación por Isen. Introducción. En esta presentación, exploramos las ideas de Antonio Cornejo Polar en su ensayo académico, El indigenismo y las literaturas heterogéneas, su doble estatuto sociocultural, sobre la heterogeneidad en la literatura latinoamericana. Discutiremos temas como el impacto de la conquista, el indigenismo, y la necesidad de un nuevo enfoque crítico que tenga en cuenta el doble estatuto sociocultural de la literatura latinoamericana. Impacto de la conquista. La conquista de América por los europeos tuvo un impacto profundo y duradero en la formación de sociedades heterogéneas en la región. Este periodo de la historia no solo cambió el panorama político, sino que también provocó un choque de culturas que se refleja en la literatura latinoamericana. Indigenismo. El indigenismo es un enfoque literario complejo que surge en la región y tiene como objetivo primordial representar auténticamente la diversidad cultural que la caracteriza. Esta diversidad incluye una variedad de culturas indígenas con sus propias lenguas, tradiciones y cosmovisiones, junto con la influencia de la cultura occidental introducida durante la colonización europea. El indigenismo buscó dar voz a los pueblos indígenas en la literatura. Sin embargo, también enfrentó críticas por su incapacidad para representar auténticamente la diversidad cultural. Asimilación en el indigenismo. En Los ríos profundos de José María Arguedas, vemos un ejemplo perfecto de cómo el indigenismo asimila los intereses sociales y las formas literarias del referente indígena. La novela narra la historia de Ernesto, un joven que se enfrenta a las injusticias del mundo adulto y debe elegir su futuro. A través de su viaje, Arguedas incorpora elementos de la cultura indígena andina, desde la lengua hasta las tradiciones y creencias. Este enfoque permite una representación más auténtica y matizada de la experiencia indígena, y destaca la importancia de asimilar estos elementos en la literatura indigenista. Homogeneidad y heterogeneidad en la literatura. No todas las literaturas en la región pueden ser definidas de manera homogénea. Veremos ejemplos de literaturas que se consideran heterogéneas, donde coexisten diversas influencias culturales y sociales en el proceso literario. Por ejemplo, la obra de Gabriel García Márquez, que combina elementos del realismo mágico con las tradiciones orales de su Colombia natal, o la poesía de Pablo Neruda, que refleja tanto su compromiso político como su profundo amor por la naturaleza. Estos ejemplos demuestran cómo la literatura latinoamericana puede ser a la vez homogénea en su compromiso con temas universales y heterogénea en su representación de las diversas culturas y experiencias que conforman la región. Nuevo enfoque crítico. Antonio Cornejo Polar, un destacado crítico literario, propuso un nuevo enfoque crítico para la literatura latinoamericana que considera su doble estatuto sociocultural. Este enfoque reconoce la heterogeneidad inherente de la literatura latinoamericana, reflejando la diversidad y variabilidad en el lenguaje, el estilo, los temas y las perspectivas. Argumenta que este enfoque crítico es una forma de resistencia contra las narrativas dominantes y homogeneizantes. Al reconocer y valorar la heterogeneidad, desafía las representaciones simplistas y estereotipadas de la literatura latinoamericana. Mariátegui y la crítica literaria. José Carlos Mariátegui fue un crítico literario influyente en la década de 1920. A pesar de ser uno de los principales difusores del marxismo en América Latina, Mariátegui no aceptaba las categorías o criterios que el marxismo oficial intentaba imponer, a partir de Lenin y Zhivkov, en la crítica literaria. Mariátegui abogó por desarrollar un sistema crítico que comprendiera las literaturas heterogéneas. En sus escritos, Mariátegui demostró una comprensión íntima de su objeto de estudio y no temía oponerse al consenso crítico de su época. El comienzo de la heterogeneidad, las crónicas como modelo. Las crónicas del Nuevo Mundo representan el comienzo de la heterogeneidad en la literatura latinoamericana. A lo largo de la historia, esta forma de heterogeneidad se ha manifestado en estas crónicas y sigue siendo relevante en la literatura latinoamericana actual.
Las crónicas tenían la tarea de revelar la naturaleza de una realidad nueva y desconocida para los lectores europeos. Los cronistas se enfrentaban al desafío de ser fieles a esa realidad mientras la interpretaban para un público extranjero. Una crónica es un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico. La crónica es un relato que narra acontecimientos según su organización cronológica. Reflexiones finales. A lo largo de esta presentación, hemos explorado las ideas de Antonio Cornejo Polar y cómo éstas pueden informar nuestra comprensión de la literatura latinoamericana. Hemos visto cómo la heterogeneidad cultural, social y lingüística se refleja en la literatura de la región, y cómo movimientos como el indigenismo han buscado dar voz a estas diversas experiencias. En última instancia, Cornejo Polar nos invita a adoptar un enfoque crítico que reconozca y valore esta diversidad. Al hacerlo, podemos comenzar a apreciar la rica complejidad de la literatura latinoamericana y su doble estatuto sociocultural. Referencias.